La maestra Irma Hernández fue secuestrada por un grupo armado y reapareció en un video rodeada de sicarios y obligada a lanzar una amenaza al pueblo. Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. ¿Fue extorsión? ¿Un castigo ejemplar? ¿O algo peor? Las autoridades callan y México tiembla. Esto no es una serie, es la cruda realidad. Álamo Temapache, Veracruz. Viernes 18 de julio de 2025. Eran las 6:30 de la tarde cuando la cotidianidad del centro fue destrozada por una escena que heló la sangre de quienes la presenciaron. Un comando armado, a plena luz del día y sin el menor intento de discreción, interceptó a una mujer frente al mercado municipal. No era cualquier mujer, era Irma Hernández Cruz, de 62 años, maestra jubilada, madre, amiga, luchadora y símbolo de trabajo incansable en su comunidad. Una mujer que, pese a haberse retirado del magisterio, seguía al volante de su taxi por necesidad y dignidad. Testigos presenciales afirman que todo ocurrió en menos de 30 segundos. Una camioneta sin placa se detuvo de manera brusca. De ella bajaron 4 hombres encapuchados, portando armas largas. Sin cruzar palabra, la sujetaron del brazo, la empujaron contra la unidad y se la llevaron sin dejar rastro. La multitud en la zona quedó petrificada. Gritos ahogados, teléfonos temblorosos, miradas de horror. Nadie se atrevió a intervenir. El miedo paralizó cada músculo. El terror era palpable. Minutos después, la noticia comenzó a circular como fuego en pastizal seco. En los grupos de WhatsApp, en transmisiones en vivo, en publicaciones de Facebook, levantaron a la maestra Irma. Los estudiantes que la habían tenido en la primaria comenzaron a compartir fotos con ella. Los taxistas, al enterarse, suspendieron recorridos nocturnos. El mercado, que solía estar vivo hasta entrada la noche, quedó desierto antes de las 8. El pueblo entero se encerró, con cerrojo y oración. Irma no era una desconocida. Era una figura querida. Una mujer que educó a generaciones y que, tras su jubilación, decidió no descansar, sino seguir trabajando en su taxi para ayudar a sus hijos y pagar sus medicinas. Su secuestro no solo significaba una tragedia personal, era un mensaje. Uno cruel, silencioso y aún incomprendido. Y sin embargo, en medio de la incertidumbre, nadie imaginaba que lo peor aún no había llegado. Lo que parecía ser un secuestro más en una tierra que ya ha llorado demasiados, se convertiría en una advertencia pública, grabada, difundida y cargada de horror. Porque la voz de Irma aún no había sido escuchada. Pero muy pronto, lo sería, y estremecería a todo Veracruz. Pasaron solo 2 días desde la desaparición de Irma Hernández Cruz, pero para su familia y su comunidad, fue una eternidad marcada por el silencio y la angustia. La esperanza de que pudiera ser liberada se desmoronó brutalmente cuando, la mañana del domingo, 20 de julio, comenzó a circular un video aterrador en redes sociales y grupos de mensajería. Era un clip de apenas 2 minutos. Pero bastaron los primeros 5 segundos para helar la sangre de quien lo viera. En el centro del encuadre, Irma aparecía sentada en una silla de plástico, con las manos a la vista y el rostro tenso, pálido, casi inexpresivo. Detrás de ella, como una escena sacada de una pesadilla, más de 10 hombres armados con fusiles automáticos y pasamontañas la rodeaban en completo silencio, observando como estatuas macabras. La voz de la maestra temblaba, pero trataba de mantenerse firme. Leía un mensaje escrito, visiblemente coaccionada. Se dirigía a los taxistas de Álamo, a quienes les decía que el grupo denominado la Mafia Veracruzana exigía el cumplimiento del cobro de cuota y que debían colaborar para evitar más tragedias. Aunque intentaba mantener la compostura, cada palabra era una súplica disfrazada. Se notaba que no hablaba por voluntad propia. El terror, que antes era solo un rumor en las calles, ahora se había materializado. Tenía rostro, el de Irma. Tenía voz, la de una mujer valiente obligada a participar en un mensaje de extorsión. Y tenía armas, muchas, demasiado reales, apuntando al pueblo entero. La indignación estalló. La familia de Irma exigió ayuda. Los taxistas paralizaron rutas. Las redes sociales colapsaron con miles de mensajes. Pero mientras el video se hacía viral en todo Veracruz y más allá, las autoridades guardaban un silencio sepulcral.
Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía del Estado emitieron declaraciones. Nadie parecía querer meterse con los responsables. ¿Dónde estaba Irma en ese momento? ¿Había sido liberada después de grabar el video? ¿O era un mensaje póstumo, disfrazado de advertencia? Nadie lo sabía. Solo era claro que ese video no era una simple amenaza, era una declaración de poder, una humillación pública y un recordatorio escalofriante de quien manda realmente en algunas regiones del país. Y mientras el mundo miraba, Veracruz guardaba silencio. Mientras el video de Irma Hernández continuaba circulando como reguero de pólvora en redes sociales, las autoridades guardaban un silencio que dolía tanto como el propio secuestro. La imagen de la profesora, rodeada de hombres armados, con la voz quebrada pero obligada a leer aquel mensaje infame, ya era viral. Estaba en todos lados. Pero no en los canales oficiales. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni el Ayuntamiento de Álamo Temapache ofrecieron algún comunicado, rueda de prensa o postura pública. El gobierno desapareció, como si Irma no existiera. Ese silencio fue más que una omisión, fue una traición. El pueblo, harto de ver cómo el miedo se normaliza, comenzó a hablar fuerte y claro. Las bases de taxis dejaron de operar a las 6 de la tarde. Los ruleteros no querían arriesgarse a sufrir el mismo destino. Las calles quedaron vacías. Los mercados cerraban antes de que el sol se ocultara. El miedo se volvió rutina. Pero también nació la rabia. Y con ella, la resistencia. Exalumnas, compañeros docentes, vecinos y familiares comenzaron a organizarse desde el dolor. Se creó el hashtag #Justicia para Irma, que pronto se volvió tendencia en Veracruz. En cada publicación, una foto con su sonrisa, sus lentes, su peinado sencillo. Ella fue mi maestra de primero, decía una joven. Siempre me animó a no rendirme, escribía otra. Su historia dejó de ser solo un caso más, se volvió símbolo. Con cada día que pasaba sin noticias, la angustia crecía. ¿Irma seguía con vida? ¿La habrían liberado después de grabar el video? ¿O su silencio era ya definitivo? La incertidumbre pesaba como una lápida. La pregunta flotaba en cada rincón del pueblo: ¿quién manda en Álamo? ¿El Estado o los cárteles? Mientras tanto, surgían voces que apuntaban más alto. Líderes comunitarios y periodistas independientes comenzaron a denunciar una posible complicidad institucional. ¿Cómo podía grabarse y difundirse un video tan explícito sin que las autoridades tuvieran pista alguna? ¿Cómo es posible que nadie se atreva a actuar? El abandono era evidente. El Estado no solo había fallado, parecía haberse rendido. El pueblo gritaba, pero el gobierno callaba. Y en medio de ese abismo, la imagen de Irma seguía repitiéndose en miles de pantallas, como una herida abierta que nadie quería cerrar. Hoy, a más de una semana de su desaparición, el nombre de Irma Hernández Cruz sigue siendo sinónimo de incertidumbre, dolor y abandono. No hay un solo comunicado oficial, no hay una rueda de prensa, no hay resultados visibles. Solo hay silencio y miedo. Su familia, agotada por el insomnio y la angustia, continúa golpeando puertas, escribiendo oficios, exigiendo respuestas. Pero del otro lado, lo único que reciben son evasivas, indiferencia y silencio institucional. Los colectivos de búsqueda, integrados por madres, hermanas y vecinas que también cargan sus propias ausencias, se han sumado al caso. Han comenzado a organizarse, a recorrer caminos, a preguntar en hospitales, a investigar lo que el Estado no quiere ver. Pero el miedo cala hondo. ¿Cómo buscar a alguien cuando sabes que podrías convertirte en la siguiente? Mientras tanto, la mafia veracruzana sigue operando con total impunidad. Los taxistas viven bajo amenaza constante. Las cuotas siguen cobrando vidas, o al menos, el derecho a vivir sin miedo. El mensaje de Irma no fue solo una advertencia, fue un parteaguas. Fue la confirmación de que en muchos rincones del país, la ley no la dicta el gobierno, sino los fusiles. La pregunta que se repite en cada rincón, en cada reunión familiar, en cada red social es tan brutal como inevitable: ¿sigue viva Irma? ¿Fue su aparición en video una forma de castigo público, una escenificación del poder criminal? ¿O fue el preludio de algo peor, de lo irreversible? Su voz temblorosa aún resuena en las conciencias de quienes la escucharon: cumplan con la cuota, si no quieren acabar como yo. Sus palabras, forzadas o no, se han quedado grabadas como un eco doloroso. Un eco que ya no se puede callar. Porque el caso de Irma no solo es el reflejo del crimen, sino el reflejo de un Estado que ha claudicado. Hoy es ella, ayer fue otro. ¿Y mañana?
¿Quién? En las calles de Álamo, los murales con su rostro empiezan a aparecer. Veladoras, mensajes, flores. La comunidad se niega a olvidar. Porque olvidar es perdonar, y nadie quiere perdonar esta injusticia. ¿Dónde está Irma? La pregunta es una herida abierta, un grito que resuena con fuerza en cada rincón de Veracruz y que exige algo más que compasión, exige justicia. ¿Y tú qué opinas sobre este caso que ha estremecido a todo México? ¿Crees que las autoridades están encubriendo algo? ¿Dónde está Irma Hernández? ¿Por qué nadie da respuestas? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el miedo reine en nuestras calles y escuelas? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz también cuenta. Comparte este video para que más personas conozcan la historia de Irma. Dale like si crees que ya es hora de que se haga justicia. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos reportajes, donde seguimos exponiendo la verdad detrás de los silencios que matan. Porque recordar es resistir, y no dejaremos que la historia de Irma se borre en el miedo.